yo agradezco de estos tiempos el poder yo hacer música desde mi casa, el poderme grabar yo, el poderme producir yo. Realmente uno empieza sabiendo que lo va a dar todo y que probablemente no va a llegar nada a cambio, ¿no? Pero un poco esa es la actitud necesaria como para entregarse a lo que es pues, el oficio de un artista independiente. Es cierto que para muchos de nosotros es una gran influencia todo lo que vemos desde pequeños para ver quiénes vamos a ser en un futuro. Sin embargo, es importante que descubramos nuestra propia esencia para llegar a ser alguien grande en lo que queremos y en lo que soñamos hacer. Y para hablar un poquito de todo esto, el día de hoy nos acompaña Ada Carazuzan. Ada Carazuzan es una gran compositora, escritora, poeta y cantante, y hoy nos acompaña en el estudio de Caleidoscopio. Ada, bienvenida a esta tu casa. Muchas gracias, Melissa, muy contenta de estar aquí. Platícanos, por favor, cómo comenzaste a interesarte en el mundo de la poesía, que así fue como yo te conocí. Sí, efectivamente fue el primer paso que di dentro del arte, que fue después lo que me llevó a la música también, afortunadamente. Y siempre desde niña fui una niña muy curiosa, siempre tuve como una gran necesidad de expresarme y además como de conocer acerca del mundo, acerca de todo lo que yo veía, me daba mucha curiosidad, muchas ganas de aprenderlo todo. Y afortunadamente en mi familia siempre hubo una gran tradición literaria de libros, pues tengo el gusto de justo tener padres también que se dedican al arte. Mi padre es músico y mi madre es artista visual y es también escritora y hace muchas cosas. Y bueno, siempre toda mi familia tuvo esa tradición literaria de parte de la familia de mi mamá, pues mi bisabuelo José Revueltas, pues un gran escritor, mi abuelo Oscar René Cruz Oliva, también un gran escritor, y mi abuela Andrea Revueltas también era escritora, politóloga y bueno, un montón de cosas. Entonces yo pues crecí rodeada de eso, crecí rodeada de libros, y yo pasaba mucho tiempo también pues en mi casa explorando todo lo que había, y en ese sentido pues me daba siempre muchísima curiosidad saber todo lo que había detrás de esas páginas, detrás de esos libros. Y yo los agarraba literalmente al azar y me ponía a leerlos y de pronto descubrí la poesía. Y fue que me voló la cabeza, o sea, leer ese tipo de textos como tan distintos a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar al hablar y al conversar. Fue algo que prendió como una especie de llama en mí y dije, yo quiero hacer esto. Precisamente mi abuelo, Oscar René, él era un gran palindromista. La palindromía, no, para los que no sepan, es un tipo de escritura en el que tú puedes leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y también cuando empecé a leer los libros de mi abuelo fue que dije, wow, esto está increíble y yo lo quiero hacer. Y entonces fue que empecé también a jugar y descubrí cómo hacer palíndromos y cómo escribir poesía palindrómica. ¿Cómo fue que cambiaste o empezaste a integrar, no cambiaste, más bien, empezaste a integrar a la poesía también la parte musical? Pues creo que fue de manera como muy orgánica. Bueno, mi papá, como él es músico, él siempre me enseñaba pues toda la música del mundo, ¿no? Me enseñó mucho del rock, mucho del jazz, y bueno, yo me volví súper aficionada a la música. Era algo que también pues me movía súper fuerte y yo tenía como muchas ganas como de expresarme también a través de la música. Y pues yo cantaba sola en mi cuarto, nadie nunca me había escuchado, pero yo como que al tener esa inquietud y como esa necesidad expresiva, pues yo con un tecladito ahí que era de mi papá, pues me ponía como ahí a tocar cualquier cosa, porque yo pues gran parte como de mi
de mi formación es precisamente autodidacta, a Sí. través como del juego y de lo lúdico. Y fue que yo empecé a tocar cositas así y empecé como a ponerles las letras de mis poemas. Y entonces empecé como a hacer cancioncitas, pero era como algo que mantenía muy hermético, muy solo para mí, ¿no? Nadie sabía que yo hacía eso y que yo cantaba. Pues ya en la escuela, ya en la prepa fue que tenía amigos que tocaban y que tenían bandas y entonces de repente un día un amigo me invitó a un ensayo suyo y yo no sabía que podía cantar, o sea, yo cantaba para mí, pero era algo muy secreto y privado. Ajá. Yo iba nada más de espectadora y ellos quisieron que yo cantara una canción. Y yo me moría de miedo, me moría de nervios y no quería, pero al mismo tiempo algo en mí sí quería. Entonces me animé a cantar y pues fue muy sorprendente para mí como la reacción de los demás, porque para mí era como, pues no, yo no canto, yo no sé cantar. Pero todos me empezaron a decir que cantaba súper lindo y que querían que fuera la vocalista de la banda. Quiero ser el agua de tu ser. Quiero ser la sombra que te arruga. Y me animé y empecé así a cantar con ellos y pues tocábamos así en fiestas, obviamente eran covers y empezamos a tocar así en cositas y hubo un momento en el que yo dije, oigan, ¿y qué tal si empezamos a hacer nuestras canciones? Como que no les prendió tanto la idea, pero a uno sí, al guitarrista de la banda me dijo, sí, yo te ayudo. Y ahí fue que empezamos a hacer pues un montón de canciones y creamos mi primera banda, que era Inúa. ¿En qué momento, Ada, decides ya independizarte y hacerlo ya de manera pues, personal, ya de manera individual? Bueno, la parte de la música, a mí siempre me ha gustado estar en bandas. Realmente es una de las partes que más disfruto, creo, de la música, ¿no? O sea, el no solo estar yo sola y hacerlo todo, o sea, que también es una parte padre, pero me gusta mucho compartir con otras personas. Entonces siempre como que procuré hacer bandas, más que ser solista. Siempre me gustó ser un equipo y estar como juntos en un proyecto y tratar de ser como una democracia de alguna manera. Pero hubo un punto en el que me di cuenta de que era muy difícil. De repente como que yo empecé a sentir que yo ya iba para otro lado. Y también las cosas se dieron muy naturales porque fue precisamente en la pandemia que, bueno, de hecho estábamos grabando un disco, ya habíamos como encontrado una formación de la banda, ya éramos una banda, pero llegó la pandemia y como que todo cambió radicalmente, ¿no? Creo que para todos nos cambió. Y entonces como que dejamos de vernos un tiempo y en ese tiempo como que yo empecé a grabar mis propias canciones y a hacer como también pues material, un montón de material como para varios discos, digamos, ¿no? Entonces dije, pues es que es lo que toca, ¿no? A lo que tengo que ir encaminada, por supuesto. Sí, exacto. Y realmente es que con todos esos proyectos que nos estás comentando y ahora de manera individual, has estado ya en muchos escenarios muy importantes, Ada, como Bellas Artes, ¿no? El Zócalo de la Ciudad de México ante muchísimas personas, ¿no? Y también todo esto, esta música independiente, que muchos tienen como ese temor de, bueno, soy artista independiente y a lo mejor no voy a tener el apoyo necesario o no voy a poder llegar tan lejos porque no tengo como ese apoyo, ese respaldo, ¿no? Comercial, ¿no? En tu caso, por ejemplo, recientemente recibiste un premio muy importante. Monster Music Awards 2025. Playa Vivo, Belanova, Sabia, Lizzy Light, Ada Crasusa, Erkin. Esta categoría definitivamente estuvo súper difícil, súper herida. Pero la ganadora es... ¡Ada Crasusa! Muchísimas gracias. Vanilla cake and cherry pie. Whenever you say my name aloud and you say that
Sí, pues efectivamente lo que dices es un punto muy importante como para cualquier artista que inicia, ¿no? en este viaje, digamos. Realmente uno empieza sabiendo que lo va a dar todo y que probablemente no va a llegar nada a cambio, ¿no? Pero un poco esa es la actitud necesaria como para entregarse a lo que es pues el oficio de un artista independiente, ¿no? Porque realmente requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha pasión, mucha dedicación y desafortunadamente pues en un contexto como en el que vivimos hay muy pocas retribuciones. Sí. Hay pocos espacios también abiertos a la música independiente, aunque pues también tenemos muchas ventajas, ventajas y desventajas siempre, ¿no? En los tiempos que estamos viviendo, pero yo agradezco de estos tiempos el poder yo hacer música desde mi casa, el poderme grabar yo, el poderme producir yo, y realmente en ese sentido, o sea, yo sé que no todo el mundo tiene las posibilidades de hacer ese tipo de cosas, pero ya hoy en día es mucho más fácil, ¿no? Ya no necesitas esperar a que una disquera llegue y te vea, Sí, ¿no? exacto. Entonces, esa es la parte que a mí me parece chida de este momento que estamos viviendo, que podemos ser libres totalmente respecto a lo que queremos decir, a lo que queremos crear, sin depender de nadie. Y en ese sentido eso es algo que yo siempre he defendido y que siempre defenderé, ¿no? O sea, como que para mí lo más importante es la libertad creativa, el poder ser auténtica, ser quien yo soy y como que no necesito que llegue ninguna disquera, no necesito a ningún productor, porque mi camino es ese, ¿no? O sea, mi camino no es hacerme súper famosa o millonaria o lo que sea, ¿no? Disfrutar lo que te gusta. Disfrutar, exacto. Tu esencia. Y también expresarme, conectar con la gente, porque siempre va a haber, aunque sean poquitos, siempre va a haber gente que conecte con lo que haces y creo que eso es lo más gratificante y es como la retribución más grande que te pueden dar en este camino. Pueden encontrarme en todas las redes sociales como Ada Karasusan y en todas las plataformas digitales. Recientemente acabo de lanzar un sencillo que está en inglés que se llama Bad Like Sugar. Eyes on me with hope. Bad like sugar, bad like sugar. Bad like sugar, you're not healthy for me. Bad like sugar, bad like sugar. Y lo pueden encontrar en Spotify, en Amazon, en todas las plataformas y pueden ir a ver el videoclip en YouTube. Vayan a verlo porque está muy divertido. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un siguiente episodio de Caleidoscopio.